Hola, les doy la bienvenida a su clase de programación estructurada con MATLAB. El día de hoy vamos a dar una breve introducción sobre el entorno de MATLAB, un poquito del IDE, vamos a hablar un poquito de variables, presencia de operadores, eh, matrices, variables, vectores, cómo graficar y cómo poder cambiar algunos parámetros de las gráficas. Bien, comencemos por explicar un poquito el entorno. Aquí tenemos la ventana de MATLAB. En esta ventana está dividida en varias secciones. Una de ellas, que es muy importante, es el Workspace, donde vamos a tener y poder visualizar las variables que estamos generando. El Command Window, que es donde podemos realizar ejecuciones de código directamente sin tener que correr o compilar el programa, simplemente escribiendo el código, escribiendo la línea de código, podemos ver inmediatamente el resultado de esta línea. Tenemos por aquí el directorio de trabajo donde se está haciendo, donde se está guardando, donde se estaría almacenando lo que pudiéramos guardar. Tenemos aquí el editor. Esto es para poder hacer un script o un programa el cual vamos a poder guardar y poder visualizar posteriormente. Aquí arriba tenemos la ruta donde se está trabajando actualmente y por aquí tenemos los menús. Este es el home, que nos sirve para crear un nuevo script o un nuevo programa. Por aquí tenemos algunos que nos ayudan a graficar. El editor, que lo vamos a estar usando constantemente. La publicación, vamos a ver que podemos publicar nuestros trabajos en un PDF, en un HTML, inclusive en un formato tipo LaTeX. Y por aquí tenemos el otro de View, que nos ayuda a configurar las ventanas o la distribución que tiene nuestro entorno. Bien, entonces vamos a comenzar con el Command Window. Vamos a utilizar el Command Window para empezar a hacer operaciones. Tenemos operaciones de suma, resta, multiplicación y división, como cualquier otro lado, como cualquier otro programa. Estas se ejecutan con los signos de más, menos, por, que sería el asterisco, y diagonal, que sería la división. Entonces, podemos hacer 2 entre 6 y bueno, el resultado sería .3333. Si nos fijamos aquí en el workspace, automáticamente nos aparece esta variable. Dice nombre, ans y el valor .003. Si ejecutamos otra vez, por ejemplo, 8 por 7 serían 56, automáticamente este valor de ans se modificó. Entonces, por default, MATLAB guarda el resultado que hagamos aquí en el Command Window, lo guarda en esta variable llamada ans. Bien, podemos hacer multiplicación, podemos hacer resta, por ejemplo 5 menos 7 menos 2, puedo hacer 6 más 7, 13, y pues estas serían las operaciones básicas. ¿Sí? De las operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación y división, si las tenemos todas en una misma línea o en una misma expresión, por ejemplo, 4 más 2 por 7 entre entre 7 menos 1. Bueno, ¿cuál sería el orden?
El orden de operaciones siempre es, por jerarquía, siempre se hace la multiplicación y la división primero y después se hace la suma y la resta. Cuando en una expresión como esta que tenemos aquí tenemos más de una sola expresión de la misma jerarquía, se ejecuta primero la que está a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, tenemos la operación de multiplicación y tenemos la operación de división. La que está más a la izquierda es la multiplicación. Por lo tanto, primero se va a ejecutar este y después se va a ejecutar este que está aquí. Entonces, 2 por 7, 14 y 14 entre 2 a 7. Entonces, el resultado de aquí nos tendría que dar un 7. Ahora, tenemos suma y resta. Esto nos va a dar un valor. Ese valor lo vamos a sumar y a restar dependiendo del orden. Entonces, primero vamos a hacer la suma y la resta y se hace el que esté más a la izquierda. Entonces, en este caso tenemos la suma. Por lo tanto, tenemos 4 más el resultado que está aquí, que habíamos dicho que era 7, serían 11 y 11 menos 1 serían 10. Entonces, si damos enter aquí, el resultado pues, tendría que ser 10. Y efectivamente es 10. Si por algún motivo quisiéramos modificar el orden de estas operaciones, vamos a pensar que yo quisiera primero hacer estas operaciones primero y después hacer esto. Entonces, ahora la operación que se va a ejecutar primero es lo que esté dentro de este paréntesis. Como dentro de este paréntesis tenemos múltiples operadores, ¿sí? Primero se va a ejecutar la multiplicación, que es el que tiene el orden más alto de los que estamos hablando, que es este. Después el resultado de esta operación se va a sumar con el 4 y después este resultado va a sustituirse. Finalmente se va a ejecutar la división y la resta. Entonces vamos a ver cuál sería el resultado. Y el resultado en este caso sería 8. Si vemos, aquí cambiamos el orden de las operaciones, por lo tanto el resultado es diferente. Entonces, 7 por 2, 14, 14 más 2, 8, perdón, 18, 18 entre 2 a 9, menos 1, 8. Bien. Okay. Entonces, esa es la presencia de operadores con los operadores de multiplicación, suma, resta y división. Pero tenemos uno más. Tenemos el operador de elevar x a la y, que sería el exponente. Por ejemplo, yo puedo tener 2 elevado al cubo, que serían 8. Ahí está. 2 elevado al cubo es 8. Y este operador tiene un nivel de precedencia mayor a todos los anteriores. Entonces tenemos el operador de exponente es primero, después tenemos multiplicación y división en el mismo nivel y después tenemos suma y resta al final. Si hubiese un paréntesis, primero se tiene que ejecutar lo que está dentro del paréntesis, obedeciendo a la precedencia de operadores para poder obtener el resultado. Vamos a analizar esto. Entonces vamos a poner 2 elevado a la 3. Vamos a ponerle un más 7. Dividimos esto entre, pues, no sé, a ver, 8 y 7, 15. 3 más 3 menos, vamos a poner menos un medio. Y como quiero que este sea efectivamente sea un medio, lo voy a hacer así. Bien. Entonces, vamos a ver. Primero se tiene que hacer esta operación. Este es un 8. Después se tiene que hacer la división de 7 entre 3. ¿Por qué? Porque
es lo que sigue en precedencia de operadores. Pero como tenemos un paréntesis, entonces primero se ejecuta este, que sería punto 5. Después se ejecuta este, que sería 8. Después 7 entre 3, que sería 2 punto y algo. Y finalmente se hace esta suma con este resultado. Y el resultado de esas dos se hace con este. Y finalmente el punto 5 que está aquí. Entonces, vamos a ver. Eso nos da 12.83. Vamos a ver si es cierto. Entonces lo voy a hacer 2 a la 3, que sería 8. Y luego tengo 7 sobre 3, que sería 2.33. Y luego tendría menos un medio. ¿Sí? Entonces tendría 8, sustituyendo los valores, más 7 entre 3, que dijimos que era 2.33. Y luego tengo más 3. Luego tengo menos 0.5. Entonces, si es correcto lo que yo hice, este resultado que yo obtenga aquí tiene que ser exactamente igual a 12.83. Vamos a ver si es cierto. Y bueno, efectivamente el resultado es 12.82. Entonces la precedencia de operadores que teníamos aquí arriba efectivamente se cumplió. Nosotros lo hicimos ahorita a mano para comprobarlo, pero siempre se va a cumplir. ¿Qué pasa si queremos hacer un orden diferente? Por ejemplo, un truquito que les platico. Si en el command window queremos regresar entre las operaciones que utilizamos, podemos utilizar la flecha arriba y automáticamente desplazarnos en el historial de operaciones que hemos realizado. ¿Sí? Lo seleccionamos y utilizamos la flecha a la derecha para salir de ahí. Entonces, ahora sí puedo modificar esto. Imagínense que ahora yo primero quisiera hacer esto. 8 más 7, 15. 15 entre 3, pues serían 5. 5 más 3, 8, menos un medio, pues tendríamos 7.5. Y como vemos, efectivamente se ejecutó primero lo que está dentro del paréntesis y después en el orden que habíamos acordado aquí. ¿Qué pasa si quito el paréntesis en el 1 medio? Así como está. Pues según la precedencia de operadores, este de aquí se va a ejecutar primero. La división tiene el mismo orden, tiene la misma precedencia, este y esta. Por lo tanto, se va a ejecutar la que esté más a la izquierda y después más a la derecha. Por lo tanto, se va a ejecutar esto. Vamos a tener el 5. Luego se ejecuta este de aquí, que es el punto 5. Luego se hace la suma y la resta. Por lo tanto, esto nos debe dar exactamente el mismo resultado que anteriormente. ¿Sí? Como ven, no fue necesario poner el paréntesis de menos un medio. Siempre y cuando tengamos en cuenta la precedencia de operadores. Bien. Podemos almacenar todo esto en cosas que se llaman variables. Por ejemplo, yo puedo decir a igual a 5 y empezamos a crear variables. Se fijan aquí en el workspace, tengo a y me dice que el valor es de 5. En este caso es un escalar, a es un valor entero. Tenemos valores flotantes también, por ejemplo, b igual a 1.5. ¿Se fijan? Aquí automáticamente me lo pone como 1.5. Podemos también tener valores como caracteres o cadena de caracteres. Ahorita no los voy a usar para no mezclar
de información. Y por ejemplo, utilizando estas variables yo puedo hacer operaciones con ellas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que x es igual a más b. Y me dice que el resultado es 6.5. Si yo no quisiera estar viendo continuamente el resultado de la operación que yo hago, yo puedo poner punto y coma al final. Si yo pongo el punto y coma, automáticamente hace la operación, lo guarda en X, pero no me lo muestra. Si yo quisiera ver después X, desde el command window, yo puedo presionar X, Enter, y me lo muestra. Ok. Vamos a ver ahora los operadores de relación o los operadores de comparación. O sea, qué relación guarda uno con otro. Vamos a pensar que yo tengo numéricamente 2. Quiero comparar si 2 es mayor que 3. Obviamente 2 no es mayor que 3. Entonces en este caso el resultado es 0. El 0 quiere decir que es un falso. Por lo tanto 2 mayor que 3, 0 es falso. Si yo pongo 2 ahora menor que 3, esto tendría que ser verdadero. Y por lo tanto me tiene que regresar un verdadero, como en el caso de MATLAB lo hace como no. Puedo tener la operación mayor o igual. Entonces 2 mayor o igual que 3. Pues no, este debería de seguir siendo falso. ¿Sí? Pero si yo pongo menor o igual que 3, esto es verdadero. Si por ejemplo tengo 3 menor o igual que 3, eso es un verdadero. ¿Qué pasa si por ejemplo yo pongo o quiero comparar valores flotantes? 2.99 y yo tengo otra variable que sería 2.9. Por ejemplo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es falso. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando 2.9 o con un 0, ¿sí? O sea, 2.99 menor o igual que 2.90 y pues no, efectivamente 2.99 es mayor que 2.90. Si yo pusiera 2.9 igual así, eso sí es verdadero. Pero si yo pongo, por ejemplo, con un 1, que ya estoy poniendo aquí, más bien de este lado, automáticamente esto ya es falso. Es bien importante este tipo de situaciones analizarlas porque más adelante vamos a estar haciendo o trabajando con comparaciones de números flotantes. Y cuando queremos comparar si dos números son iguales, pues tenemos que ver que sean exactamente iguales, pero difícilmente dos números flotantes con muchos decimales van a ser iguales. Entonces nunca vas a tener una condición que sea igual. Por eso es que se utiliza ahí una función de error, haciendo una resta entre ellos para obtener un valor de epsilon o cosas por el estilo. Pero bueno, en su momento lo veremos. Esa es la forma de comparar menor o igual, mayor o igual. También tenemos si dos cosas son iguales, que es el igual igual. 2 es igual igual a 2. Esto tiene que ser un verdadero. Si fuera un 3, por ejemplo, pues eso es un falso. También podemos comparar si dos cosas son diferentes de. Entonces, 2 es diferente a 3. Sí, entonces esto tiene que darme un 1. Puedo hacer el 3 es diferente de 3. Pues no, no son diferentes, son iguales. Bien, entonces hasta aquí hemos visto conceptos básicos de programación que son operadores de relación y precedencia de operadores aritméticos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño script
sencillito que vamos a ir modificando. Para eso vamos a utilizar una secuencia de control que se llama if. Entonces vamos a comparar dos números, por ejemplo a igual a 2, punto y coma, b igual a 4, punto y coma. ¿Sí? Y vamos a decir si a, vamos a decir qué relación guardan estos dos. Si a es menor que b, entonces esa es la estructura básica. Si lo que está aquí adentro de esta condición que se llama if es verdadero, me va a realizar lo que se encuentre entre este if y este end. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, si fijan por default MATLAB ya le da un tabulador para poder visualizarlo mejor. Aquí lo que voy a hacer sería, si A es menor que D, le voy a poner un disp, que es para desplegar un mensaje en la consola. Y entre comillas vamos a poner un pequeño mensaje diciendo que A es menor. A es menor que B. Entonces, este sencillo ejemplo me va a ayudar a correr. Para borrar todo lo que tengamos aquí en consola, en el command window, vamos a presionar CLC y eso me borra automáticamente todo para que no tenga ahí líneas o comandos que me estén obstruyendo la salida y poder identificarlo fácilmente. Okay. Entonces, para empezar voy a guardar este archivo en una carpeta que ya previamente había creado, que le llamé introducción. Voy a dar doble clic y ahí es donde voy a guardarlo. ¿Sí? Si me voy al editor, le puedo dar correr y me va a decir que tengo que guardar primero. Si se fijan, tengo aquí un asterisco a un lado del nombre por default, que es sin nombre, y me pone la extensión .m. La extensión .m es el archivo por default de MATLAB. Entonces vamos a ponerle aquí introducción. No es correcto poner acentos, no es correcto poner espacios en los nombres y tampoco es correcto iniciar con un valor numérico el nombre de un archivo de MATLAB. Es sensible a mayúsculas y minúsculas, eso quiere decir que si yo puse la I como mayúscula, tengo que ponerla como mayúscula posteriormente para poder encontrarlo o para poder correr. Vamos a dar guardar y se fijan, corre el programa llamado introducción y ejecuta lo que yo estoy poniendo ahí. A es menor que B. ¿Vale? En este caso hay varias formas de desplegar esta información. Por ejemplo, yo puedo poner que en lugar 2 y pongo el valor de B, que sería 4. Yo lo vuelvo a correr aquí donde está la flechita, le puedo dar correr. Y se fijan, 2 es menor que 4. Aquí está. Pero bueno, en programación eso no es muy práctico, porque si yo cambio los valores aquí, automáticamente me tengo que venir a cambiarlos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo hacer salidas con formato. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar la ayuda y por aquí está la sección o el lugar donde podemos buscar la ayuda. Hay una función que se llama printf, se fijan, aquí me aparece. Le voy a dar enter y me va a abrir esta ventana de ayuda.
En esta ventana de ayuda yo puedo revisar cómo es que funciona la función printf. Entonces, aquí me dice las funciones. Vamos a buscar print nada más. La función se llama fprintf o sprintf. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una forma, ¿sí? Pongo fprintf y me va a mostrar %d los valores que yo tenga en mis variables. Entonces, %d diagonal n es un salto de línea y las variables que estemos marcando acá. En este caso es un vector. No hemos planteado los vectores, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, en lugar de hacer eso, vamos a poner un fprintf en lugar del disp. Fprintf. Vamos a darle %d, que es para un valor entero, es menor que, luego %d, que sería otro valor entero, coma, y las variables que estamos mandando a llamar en ese orden. Entonces, es una salida con formato. ¿Eso qué quiere decir? Que va a formatear la salida para que aparezca en eso. Entonces, %d lo que va a hacer es que me va a imprimir el valor que tenga a, %d el segundo valor, que en este caso va a ser b, y después me va a imprimir una secuencia de control de escape que se llama diagonal n, que es para un salto de línea. Entonces vamos a correrlo, y si se fijan, déjenme poner aquí un clc para que cada vez que lo corra me aparezca. Ahí está. 2 es menor que 4. Si yo cambio aquí el 1, por ejemplo, 1 es menor que 4. Entonces automáticamente se está modificando o se están actualizando los valores que me muestran aquí. Entonces es una forma de poder imprimir. Ahora vamos a hacer otra comparación. If a mayor que b, podemos ponerlo así o podemos darle un espacio, no le afecta, enter, y recordemos que esto tiene que llevar un enter al final. Eso me va a delimitar fprintf, y en este caso voy a copiar de aquí directamente. Es mayor que esto. Entonces, el valor que tenga a es mayor que el valor que tenga b. Ahí está. Podemos hacer lo mismo para los otros operadores de relación. Tendremos que a menor o igual que b, y
copia de este, más bien este. Menor o igual que. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, con A mayor o igual. Entonces, en este caso va a ser mayor o igual que. Faltarían igual igual. Entonces, igual igual. El mensaje es igual que. Y diferente de. Diferente de tenemos que es este apóstrofe. Bien. Entonces, hasta ahí vamos a utilizar todos los operadores de relación con esta simple estructura de control que se llama if. Si lo que está dentro se ejecuta, es verdadero, o sea, es 1, ejecuta el código que está dentro de esto, ¿sí?, entre este end y este if. Entonces, lo que hace MATLAB es, empieza a correr, hace un limpiado de pantalla aquí en el command window. Después crea la variable A con el valor de 1, crea la variable B con el valor de 4. Después if pregunta si A es menor que 4, si esto es verdadero, si esto es 1, pues bueno, entonces aquí va a imprimir este mensaje. Termina, si esto se cumple, pues lo imprime. Llega a la otra instrucción if, si esto se cumple, lo imprime. Si no se cumple, se va directamente de aquí hasta la línea 10, que es el final del end, de ese if, y continúa así hasta terminar con todos los demás. Entonces solamente va a entrar dentro del if cuando la línea se cumpla, cuando cuando la condición se esté cumpliendo. Vamos a correrla y se fijan, 1 es menor que 4, eso es correcto. 1 es menor o igual que 4, también es correcto, y 1 es diferente que 4. ¿Bien? Entonces se cumplieron esas tres condiciones. Vamos a poner ahora que 4 y 4. Entonces 4 es menor o igual que 4. 4 es mayor o igual que 4. Está bien. 4 es igual que 4. Entonces se cumplieron esas otras tres condiciones. Ahora vamos a poner al revés. Vamos a poner aquí un 2. 4 y 2. Entonces ahora 4 es mayor que 2. 4 es mayor o igual que 2. Y 4 es diferente que 2. Entonces, este programita simplemente es para operadores de relación, ¿sí?, para poder hacer una comparación entre dos cosas, en este caso dos variables. ¿Qué relación guardan estos? Entonces, bajo este concepto, vamos a renombrar nuestro archivo, ¿sí? Yo eso lo puedo hacer si le cierro aquí para que no me marque error, y aquí directamente en el donde estoy trabajando le puedo dar renombrar, ¿sí? Entonces le voy a poner operadores relacionales. Operadores de comparación. Listo. Enter. Si lo quiero abrir, simplemente le doy doble clic y me va a abrir el ejemplo que tenemos aquí. Bien. Si yo quisiera guardar este archivo, bueno, ya lo hice, pero si yo quisiera darle un poquito más de formato, yo puedo utilizar comentarios. Entonces los comentarios aquí en MATLAB se utilizan con el signo de %,
Y este signo de por ciento me va a ayudar a poner comentarios. Si yo pongo doble signo de por ciento, esto me va a crear una nueva sección. Más adelante, ahorita lo dejo así, podemos crear esta sección y esto me va a ayudar también a poder hacer la publicación de mis archivos. Entonces, por ejemplo, operadores de comparar. No lo voy a poner acento porque aquí produce error a la hora de... Bueno, no error, sino que el formato no lo reconoce los acentos. Sí. Y te van a ver por qué. Operadores de comparación. Este programa demuestra el funcionamiento de los operadores de comparación. Punto. Si le doy un enter, otro enter para que me aparezca bien, yo puedo poner como esta es la descripción. ¿Sí? Descripción, dos puntos. Ahí está. Puedo poner aquí autor, Orlando Medina. Y ese sería, por ejemplo, la parte como del encabezado, la descripción y quién lo hizo. Podemos tener aquí una sección que sería creación de las variables a comparar. Y aquí vamos a poner una descripción de esto. En este podemos poner creación de las variables a comparar. Creación e inicialización de las variables a comparar. Se pueden cambiar los valores de A y B para verificar las distintas comparación para verificar los distintos operadores de comparación. Por aquí podemos poner aquí, por ejemplo, otra sección y podemos poner utilizando los operadores de comparación para utilizando la comparación. Ahí está. Y aquí una descripción.
se realicen las comparaciones necesarias para verificar la relación que guardan las variables A y B. Listo. Y pues ahí terminamos. Entonces ahorita van a ver por qué es que lo hago así. Entonces lo voy a correr para ver que todo siga ejecutándose perfectamente. Ahí está. Por aquí voy a poner un CLC. Ahí está. Podemos correr todo con la flechita, ¿sí? O podemos correr por secciones. Se fijan aquí, MATLAB ya aparece esto en amarillo, en fondo amarillo, en la sección en la que yo estoy ubicado. Si yo le doy clic aquí, me ubica en amarillo esta sección. Si yo le doy clic aquí, me ubica en amarillo esta última sección. Entonces yo puedo correr por celdas, a esto se le llaman celdas, o por secciones. Entonces yo puedo decir que corra esta parte, ¿sí? Le puedo dar aquí, correr sección, y la única instrucción válida que tiene aquí es borrar lo que está en el command line. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, pues bueno, ahí está. Puedo utilizar este, que es correr y avanzar de sección. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar ahí, vamos a poner algo simplemente para, no más para que vean que lo hace. Entonces aquí voy a correr y avanza. Entonces yo le vuelvo a dar, aquí automáticamente ya avanzó. Lo único que hizo fue asignar a 4 y 2. Aquí tiene 4 y 2. Si yo me regreso y modifico este, por ejemplo, a 5 y 2, perdón, 5 y 1, vamos a correr la sección y vemos que actualiza A con 5 y B con 1 y entra a esta parte. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, lo doy aquí, termina el programa, ¿sí? Aquí ya no avanza, entonces ahí queda y me imprime lo que ya habíamos platicado anteriormente. Bien, entonces, ¿para qué hice todo esto? Bueno, esto es para poder comentar nuestro código y para que tenga un mejor formato. Y tiene una doble intención. Nosotros nos vamos a ir aquí a publicar y le voy a dar directamente en publicar. Por default viene publicar en un HTML. Ahorita vamos a ver que va a correrlo, va a abrir algunas ventanas y va a terminar. Cuando termine, me va a crear un HTML, ¿sí? Se fijan, me pone el título que yo tengo aquí al inicio, ¿sí? Que se llama operadores de comparación. Aquí operadores. Ah, bueno, este es el nombre del archivo, operadores comparación. Y me crea esta pequeña página web. Entonces, aquí viene el contenido. Si yo quisiera avanzar en el contenido, simplemente le doy clic en estos y me lleva hasta el lugar donde yo lo tenga, aquí en esta página. Se fijan, me pone secciones, operadores de comparación, descripción. Este programa demuestra el funcionamiento de los operadores de comparación. Aquí a lo mejor pues debería haber puesto los operadores de comparación menor que, mayor que, igual, diferente, etc. Autor Orlando Medina. Me pone la primera línea de código que estoy poniendo, que es CLC. Y luego avanza a la siguiente sección y me dice creación e inicialización de las variables a comparar. Se puede cambiar los valores de A y B para verificar los distintos operadores de comparación. Entonces, aquí tengo como código estos dos, que sería A igual a 5 y B igual a 1. Déjenme ver si aquí puedo... No, creo que no me permite cambiar el tamaño. Bueno, si vamos
llega a la última sección. Utilizando los operadores de comparación, se realizan las comparaciones necesarias para verificar la relación que guardan las variables A y B. Entonces aquí ya está la descripción de lo que yo estoy haciendo. Esta sería la sección y aquí me muestra el código. Después de que me muestra el código, me muestra la salida, y en este caso la salida es justamente la que tenemos aquí. Entonces yo aquí ya tengo todo mi programita bien comentado, bien analizado en un pequeño HTML. ¿Sí? ¿Dónde se guarda este HTML? Bueno, este HTML se guarda directamente en la página, en el directorio donde estamos trabajando. Si nos damos cuenta, aquí es en el directorio que le puse introducción. Aquí tengo mi archivo fuente o mi script, y aquí tengo un HTML. Si yo le doy a la flechita, me aparecen los archivos que estén ahí adentro. Más adelante vamos a ver que dependiendo lo que hagamos, ahí lo va a poder mostrar. Entonces, si nos vamos aquí directamente, bueno, esta es otra cosa. Yo puedo poner aquí que me muestre el folder. Si lo voy a abrir en un explorador. Aquí está. Fijan, aquí están mis archivos y aquí está mi HTML. Entonces, este es el HTML que yo tengo de mi programa. Puedo generar también un PDF, puedo generar un LaTeX. Más adelante a lo mejor se los muestro, pero bueno, por lo pronto una primera aproximación para que vean qué es lo que se puede hacer aquí con MATLAB y la publicación de archivos. Bueno, hasta aquí con el video de hoy. Entonces, retomando, vimos operadores de comparación, vimos operadores aritméticos y vimos la precedencia de operadores. Y una secuencia de control muy sencilla, que es el caso de la secuencia if. Bien, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.